Buenos días, muchachones. Ya estamos en el día 14 de Lead Code. 30 días de challenge en estos días de cuarentena. Y el problema de hoy no es fácil. Bueno, el problema de ayer no fue fácil. Se llama Contiguous Array. Creo que ha sido el más complicado que hemos visto hasta ahora. El problema, básicamente, tú tienes un arreglo que tiene solamente ceros y unos. Y tú tienes que encontrar cuál es el máximo tamaño de un subarreglo dentro de ese arreglo, dado que la misma cantidad tenga la misma cantidad de 0 y la misma cantidad de 1. Por ejemplo, en este caso, si tú tienes 1, 0, 1, acá la mayor cantidad de números continuos que son iguales, o sea, que se cancelan entre sí, viene siendo 2. Por ejemplo, aquí 0, 1, 0. La cantidad máxima también viene siendo 2, donde viene siendo o estos dos que están acá o estos dos que están acá. No se dejen engañar de estos dos ejemplos cortos, porque aquí dice que el tamaño puede ser hasta de 50,000. Entonces, una manera fácil de resolver esto, que es, bueno, de resolverlo si no tuviéramos el problema del tiempo, que es haciendo una solución cuadrada donde nosotros vamos por cada una de las posiciones. Nosotros calculamos desde ese punto hasta el final cuál es la máxima cantidad. O sea, vamos guardando el máximo donde la cantidad de 1 y 0 se cancele. Por ejemplo, como este algoritmo funcionaría es, nosotros vamos guardando una variable max, donde vamos a ir guardando a ver cuál fue el más grande que nosotros vimos. Por cada una de las posiciones, desde 0 hasta el final de los ceros y unos, vamos a ir guardando un conteo de cuántos ceros y cuántos unos hay. Vamos a ir desde esa posición y, o sea, porque ya analizamos el principio, solamente tenemos que analizar de ese punto en adelante hasta el final, y vamos a ir guardando a ver cuántos unos y cuántos ceros nosotros hemos visto. Vamos sumándole 1 a los 1 y vamos señalándole 1 a los 0 si el número era 0. Y vamos a ir calculando cuál es el máximo, siempre y cuando el máximo sea, cuando el 1 sea igual al 0, entonces nosotros vamos a poner ese número. Y obviamente como el 0 y el 1 son iguales, solamente tenemos que multiplicar por 2 la solución máxima que encontramos anteriormente. El problema de esto es que el arreglo puede ser hasta de 50,000 y esto tiende a O de n cuadrado, porque por cada una de las posiciones tú tienes que iterar por el resto de las posiciones. Y eso dura mucho, es ineficiente. Y si lo submiteamos, falla con una excesión del tiempo límite que puede durar. Ahora bien, hay otra solución que nosotros, un poquito más inteligente, que tiene que ver con Dynamic Programming, donde nosotros vamos calculando cuáles son las variaciones que nosotros vamos viendo a través del tiempo. Y a mí me gusta mucho una forma de cómo ellos lo explican en la solución. Después que ustedes lo mandan, ustedes pueden ver la solución que ellos explican. Y aquí dice, miren la gráfica que está acá. Aquí dice, por ejemplo, si nosotros vamos guardando una variable de conteo, donde vamos viendo cuánto 0 y cuánto 1 nosotros hemos visto, eso nos va a ir dando una variación interesante de cuánto 0 y cuánto 1 nosotros hemos visto en el pasado. Y si nosotros empezamos en un valor menos 1, antes de que empecemos a contar, ¿verdad? Y encontramos un 0, nosotros le vamos a restar un menos 1 cuando encontremos un 0 y le vamos a sumar 1 cuando encontremos un 1. Entonces, fíjense, por ejemplo, estas variaciones de 0 y 1, que son estas variaciones que están aquí. Si empezamos por defecto en menos 1, ¿verdad? Y le restamos 1, esto va a bajar a menos 1. Encontramos otro 0, le restamos 1, va a estar en menos 2. Y luego, cuando venga un 1, eso va a contrarrestar los 0 que habíamos visto anteriormente. Y eso lo va a poner en menos 1 de nuevo, ¿verdad? Entonces viene un 0, le restamos 1. Y así sucesivamente. Ahora bien, si ustedes se fijan en esa curva, hay dos cosas que podemos notar. Una, de aquí a aquí, cuando tú tuviste una suma igual, o sea que el número te dio igual, eso quiere decir que entre esa posición y esta posición hay la misma cantidad de ceros y unos, dado que el número que yo vi anteriormente se canceló con la cantidad de unos y ceros. Por lo que de aquí, del punto C al punto B, podemos estar seguros que hay la misma cantidad de unos y de ceros. Igual,
Sin embargo, nosotros podemos ver que también aquí en el punto A también se habían cancelado y da el mismo conteo. O sea, también podemos decir que de C hasta A está la misma cantidad de ceros y de unos. Y eso lo podemos ver aquí. Si nosotros lo analizamos con los ojos aquí, nosotros vemos, por ejemplo, que de 0 y 1 aquí hay la misma cantidad. Y también podemos ver que si tenemos estos 3 ceros y estos 3 unos, nosotros vemos que también está la misma cantidad. Entonces esas son las variaciones que están acá. O sea, vamos a hacer esa implementación. La vamos a hacer con la variación usando un hash map, donde vamos a ir guardando el conteo hasta el momento y vamos a chequear si el conteo que nosotros estamos viendo ahora mismo lo vimos anteriormente. Y si lo vimos anteriormente, la diferencia entre el índice que yo estoy ahora mismo y el índice primero donde yo vi esa misma suma es la secuencia que yo tengo ahora mismo. Y yo voy guardando cuál es la secuencia más grande. Entonces, básicamente, nosotros vamos a crear vamos a crear un objeto donde nosotros vamos a estar guardando todas las sumas que vimos anteriormente, que se va a llamar, por ejemplo, sin, y vamos a estar guardando también el conteo de cuáles son las variaciones que tenemos entre 0 y 1. Vamos a tener una variable max, donde vamos a tener cuál ha sido el máximo que nosotros hemos visto hasta ese momento. O sea que esto también es una solución de un algoritmo greedy, ¿verdad? Donde nosotros en cada posición vamos viendo cuál es la mejor que hemos visto y la vamos sustituyendo por una mejor si la encontramos. Vamos a hacer un recorrido desde el principio hasta el fin. Y vamos a, en cada una, o sea, cada vez que tengamos una variación, si el número es igual que 0, le vamos a restar 1. Y si el número es igual que 1, le vamos a sumar. Y nosotros en esas evaluaciones previas, nosotros tuvimos un conteo que habíamos definido que era igual al conteo que nosotros tenemos ahora mismo. Y si eso es así, entonces quiere decir que yo puedo restar la posición que yo tengo actual menos esa primera vez que yo encontré ese conteo. Y si esa diferencia me da más grande que la máxima que yo he encontrado hasta ahora mismo, entonces lo sustituyo por el máximo. De lo contrario, eso quiere decir que yo no he visto ese conteo y yo lo voy a guardar como la primera vez que vemos ese conteo, para que si alguien en el futuro ve ese mismo conteo, también pueda comparar conmigo mismo. Y finalmente devolvemos el máximo de que nosotros hemos colectado. Y como habíamos mencionado anteriormente, empezamos el conteo en -1 porque la distancia del número a que nosotros estemos hasta el principio del arreglo va a ser esa distancia -1. Y esta solución es una solución O de n, porque nosotros solamente vamos desde el principio hasta el final. Y guardamos, en el peor de los casos, por cada posición, cuál fue la suma que nosotros vimos, por lo que la complejidad de espacio viene siendo O de n también. Y obviamente esta solución pasa. Así que vayan y practiquen este problema. Ya ustedes saben, y hasta la próxima, muchachos.